Cuando los apóstoles ya llevan un tiempo con Jesús, va llegando el momento de anunciarles, comunicarles los planes de Dios para que no los tomen por sorpresa. Es el Evangelio de San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Introduce el tema chequeando, la opinión pública. ¿Qué dice la gente? Los apóstoles habían hablado de esto muchas veces. Es más, la gente se le acercaría a ellos diciéndoles, preguntándoles: ¿quién es Jesús? ¿Es el Mesías? Y lo habrán charlado muchísimo. Entonces recogen lo que escucharon por ahí, que, como suele pasar, son respuestas medio delirantes. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Era el primo de Juan Bautista, además que había muerto, ¿no? Bueno. Otros, Elías. Elías había muerto hace muchos siglos. O alguno de los profetas. Evidentemente, lo de los milagros los hace pensar en alguien grande del pasado. Jesús, una vez puestos en tema, pasa a la pregunta personal: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? De esta pregunta, que es súper personal, ¿qué tenemos en el corazón? Jesús quiere saber qué pensás de Él. ¿Quién es el que está ahí en el sagrario para vos? ¿Quién es para mí? ¿Quién sos, Jesús, en mi vida? Pedro, como siempre, audaz, rápido, les gana a todos. Tú eres el Mesías. San Marcos, en su relato de este pasaje, omite algo importante que cuenta San Mateo, que es el elogio de Jesús a la fe de Pedro, a su docilidad hacia el Padre que se lo ha revelado, el llamado al primado, que va a ser la piedra sobre fundar la iglesia. De eso no dice nada. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Jesús no busca popularidad, no era su misión. Quizás Marcos omite esto porque ya lo había contado Mateo. Quizás para no distraer de lo que sigue. Porque Jesús, en el relato de Marcos, pasa directamente al anuncio de la cruz. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Les hablaba de esto con toda claridad. Un anuncio que los apóstoles no quieren escuchar. En general, que los hombres no queremos escuchar. Tenemos una gran resistencia a aceptar la cruz. Entonces uno se pregunta, ¿cómo recibieron los apóstoles este anuncio? ¿Tenían fe en él? Pedro acaba de declararlo Mesías. ¿Le querían de verdad? ¿Han dejado todas las cosas para seguirlo? Y sin embargo, son incapaces de aceptar estas palabras. Pedro, de temperamento más audaz, y seguramente pensando que hablaba en nombre de todos. Así como había sido el primero en responder con fe a quién era, es el primero en tomarlo aparte. Yo me imagino perfectamente que Pedro le pondría la mano en el hombro y le diría: bueno, Jesús, vení para acá, ¿no? Lo llevaría un poquito apartado y se puso a reprenderle. Pero Jesús, ¿cómo decís eso? No puede ser. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? No sé, Lo hace porque lo quiere.
Y evidentemente no quiere pensar que sufra. ¿Y cómo reacciona Jesús ante esta actitud, podría ser proteccionista de Pedro? Es el Evangelio que Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos, o sea, no solo a él, que lo escuchan todos, porque posiblemente todos pensaban lo mismo. Apártate detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es la más dura reprensión que Jesús dirige a cualquiera de sus apóstoles. Yo lo veo casi al nivel de cuando en el templo con el látigo saca a los vendedores. Acá no saca un látigo, pero apártate de mí, Satanás. Porque no había otra manera de hacerles ver que la cruz era esencial en su misión. Y que lo que le estaba proponiendo Pedro era una tentación diabólica, que era apartarlo a él de la cruz. San Pablo se encontró con la misma resistencia. Y por eso San Pablo decía, no me he preciado de nada, de saber nada, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, escándalo para, locura para los griegos, escándalo para los judíos. Pero para nosotros, poder y sabiduría de Dios. Y evidentemente a nosotros nos ocurre algo similar. Escribía San José María, hijos míos, ved que no exagero, todavía la cruz es símbolo de muerte, en lugar de constituir señal de vida. Todavía de la cruz se huye como si fuera el patíbulo, cuando es un trono de gloria. Todavía los cristianos rechazan la cruz y la identifican con el dolor, en lugar de identificarla con el amor. Vosotros y yo tenemos que ir a buscar la cruz, a buscarla, entendámonos, para amarla, para recibirla con los brazos abiertos cuando venga. O sea, no somos masoquistas que buscamos la cruz, pero la recibimos con los brazos abiertos porque sabemos que es Dios quien nos busca. Claro, y la actitud ante el sufrimiento es el mejor test del espíritu que mueve a una persona. A esta persona, ¿tiene espíritu cristiano o no? Ahora con el tema del COVID, que te toman la temperatura, al llegar a un lugar. ¿Tenés fiebre o no? ¿Sos peligroso o no? Y bueno, a ver, ahora que me tengo espíritu cristiano, ¿cuál es mi actitud ante la cruz? Evidentemente, que una persona que no vive muy cerca del Señor, que no tiene vida interior, que tiene una adhesión tibia al Señor, no podrá llenarse, seguro que vive llena de temores respecto a la cruz. ¿Cuántas veces me he encontrado gente que te dice, Padre, tengo miedo de que Dios me pida mucho? Y hay gente que se refiere, que tiene miedo que, yo qué sé, que Dios le pida que se muera su cónyuge o sus hijos, yo qué sé, pensando que la voluntad de Dios es algo terrorífico que me... Y entonces a la gente la posibilidad de una enfermedad, de un fracaso profesional, de un problema familiar, o cualquier cosa desfavorable, es suficiente para que se llenen de inquietud en el alma, para que a veces se obsesionen con problemas posibles, que pierdan el buen humor, enojados con Dios. ¿A cuánta gente la cruz? Celebramos ayer la exaltación de la Santa Cruz, o celebramos la fiesta de la Virgen de los Dolores. ¿A cuánta gente la cruz la lleva a enojarse con Dios? Y eso no es nuevo, desde el principio. Fíjate, Dios libera al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, con grandes prodigios. Pero, como te imaginarás, salir de Egipto es una gloria, pero llegar a la tierra prometida y conquistarla, hay todo un recorrido lleno de problemas.
Está saliendo miles de personas con todo lo que tienen encima. No tienen, no sé, aviones de transporte, ni camiones, no. Llevan las cosas puestas, llevan ganado, convertir en nómada de un pueblo que se traslada, tenés que beber de comida, agua, cansancio, calor, frío, tiendas para que duerman, un montón de cosas. Y una vez de entrada los judíos se cansan de las dificultades. Dice el libro de los Números: en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. La crítica, la murmuración. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Y eso que era tan aventurero, liberarse de la esclavitud, la tierra prometida, ahora ya es, cuando no se topa con las dificultades concretas que hay que superar para conseguirlo. Aquí no hay pan ni agua, estamos hartos de esta comida miserable, del maná. Resulta conocido porque nos pasa a nosotros y les pasa a los demás. Con las dificultades nos olvidamos de los dones divinos. En lugar de pedir ayuda a Dios, de buscar consuelo en Él, protestamos. Una locura. Yo estoy convencido de que de las mayores locuras que hay en la tierra es enojarse con Dios cuando uno le toca la cruz. Hay gente que se le muere un familiar o que tiene un problema y se enoja con Dios. ¿Por qué es una locura? Porque significa alejarse de la única persona que puedes darle consuelo, paz, dar sentido y valor a su sufrimiento, darle fortaleza para llevarlo e incluso ayudarlo a resolver los problemas. Es muy loco, porque sin Dios el dolor angustia. Con Dios, en cambio, redime. Sin Dios aplasta. Con Dios madura, santifica, purifica. Y Dios en aquella ocasión, ahí en el desierto, los educa de un modo fuerte. Quizás para darnos por los siglos una lección sobre lo malo que es enojarse con Dios. Y entonces, dice en los libros de los Números, Dios envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Por suerte nosotros Dios no nos trata así. Pero entonces, evidentemente, después de semejante catástrofe, el pueblo se arrepiente. Entonces va Moisés: hemos pecado hablando contra ti, contra el Señor. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. No son razonables, se arrepienten. Y Dios los cura con una cosa muy curiosa, que tiene un simbolismo notable, que es hacerles a Moisés un asta, un palo, en el que ponga arriba una serpiente. Cosa que lo mismo que produjo las muertes los cure. Podemos decir, en la misma causa del castigo está la salvación. Entonces les hace hacer eso y efectivamente la hace Moisés y los que lo miran se curan. Y que es una imagen de la cruz de Cristo, que salva, que redime. ¿Y de qué redime Jesús? Jesús redime del dolor, de la angustia, de todo lo que hace sufrir. No porque lo quite, sino porque le quita la malicia, lo convierte en algo grandioso. Fíjate que Jesús hace referencia a este signo muy enseguida en la vida pública. Cuando se encuentra con Nicodemo, San Juan lo narra tan temprano como en el capítulo 3. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre, esa es mi misión, es un modo figurado. Nosotros conocemos la historia, sabemos a qué se refiere.
Y eso Jesús subraya que es una locura de amor. Un acto de entrega al Padre y de entrega a nosotros. De hecho, es punto seguido. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Punto. Sí, Dios amó tanto al mundo que entró a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Porque no envió Dios al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Se salve muriendo en la cruz. Por eso mirar la cruz, mirar a Jesús, causa de salvación, motivo de exaltación. Y a todos nos dice el Señor, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué es lo que le dice después de decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás? Si alguno quiere venir detrás de mí, participe de mi cruz. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante la cruz? Pedro, que reaccionó tan mal la primera vez que escuchó hablar de la cruz, el Señor lo siguió formando, pero siguió sin entender. Se ve que al principio entendió un poco superficialmente y siguió decidido a seguir a Jesús, incluso a defenderlo. En la última cena, Él dice que quiere dar la vida por Él y que va a dar la vida por Él. Pero de hecho, huye de la cruz cuando llega la hora, a pesar de que Él estaba convencido de que daría la vida por Jesús. Él quería darla, pero se hundió ante la pasión. Se le doblaron las piernas, le temblaron, se hundió. Pero qué consolador que es ver que Pedro después lo entendió, lo enseñó y lo vivió. Y escribirá la primera carta en el capítulo 4, queridos míos, le escribe a aquellos primeros cristianos que estaban sufriendo persecución, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. No se sorprendan cuando la cruz golpee la puerta de tu casa, cuando la cruz te llegue, como si fuera algo rarísimo. Dice, alégrense en la medida en que pueden compartir los sufrimientos de Cristo. Alégrense. Pero dice Pedro que quiere convencer a Jesús que no vaya a la cruz. Ahora que lo ha entendido, que lo ha visto a Cristo resucitado, que él mismo morirá en la cruz. Y cuando lo vayan a crucificar, tiene la grandeza de decir, no soy digno de morir como Jesús, crucifíquenme patas para arriba. Y de hecho lo crucifican patas para arriba. Dice, así como se manifieste su gloria, ustedes también devorarán de gozo y de alegría. Felices si son ultrajados en nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. No, pues esto, claro, cuando nosotros adquirimos un espíritu verdaderamente de Cristo, aprendemos a mirar la cruz así. Evidentemente el sufrimiento forma parte de la vida de toda persona, en mayor o menor medida. Y es amorosa providencia de Dios. O la Virgen de los Dolores. ¿No es llamativo que el dolor se haya convertido en una advocación a la Virgen? O sea, positiva. Un nombre de mujer, Dolores. Así como hoy celebramos los dolores de María, que uno dice, Señor, ¿no le quisiste ahorrar a tu madre el sufrimiento? ¿Por qué? Porque no hubiera sido un privilegio. Hubiera sido una privación. La vida de la Virgen me decía mucho menos grande sin dolor, sin sufrimiento. No hubiera compartido la relación con su hijo, no. Fíjate que nuestra actitud tiene que contrastar con el ambiente.
Por la mente que nos rodea, incluso muchos que se dicen cristianos, no aceptan la cruz. Como San Pablo escribe a los filipenses, dice, hay quienes se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Claro, ¿cuántos que querrían un cristianismo cómodo, sin problemas, una moral que no pidiera sacrificios? Por supuesto que no pidiera heroísmo. Nosotros claramente queremos el bienestar y trabajamos para que haya menos problemas, enfermedades, pero la cruz forma parte de la vida. Decía San José María, deseo el bienestar de todo el mundo, también el bienestar material. A mí me gusta que los médicos, en la medida que sea posible, alivien a los enfermos el dolor físico y que los bienes de la tierra estén mejor repartidos, que haya menos pobres y menos ignorantes. Pero a eso no lo llamo liberación. Y tenemos que trabajar por todo eso. ¿Sí? Por eso cuando hay dolores físicos o morales que no se pueden evitar, pienso que son una bendición de Dios. Que nos quiere hacer partícipes de su cruz, con alegría, para que contemplemos lo que, en frase de San Pablo, falta padecer a Cristo en pro de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, cuando dolores físicos que no se pueden evitar. Y hay muchos que no se pueden evitar. Que nosotros tenemos que, parte del espíritu cristiano que hemos de vivir, hemos de transmitir a los demás, es este. De que es posible aceptar la cruz. Y aunque sea paradójico, es la única manera de ser felices en la tierra. ¿Cómo aceptamos la cruz? ¿Cómo llegamos a la cruz? Porque pegados al Señor pesa menos. Hay una expresión que usaba San José María, que como todos estos temas de la cruz es paradójica. Decía, una cruz sin cruz. O sea, una cruz que ya no es cruz, como estamos pegados a Jesús. Y claro, y refleja la enseñanza de Jesús en el capítulo 11 de Mateo, Mateo 11, 28, 30, que es de los versículos, son 3 versículos del Evangelio que yo creo que habría que saberse de memoria y acordárselos cada vez que a uno le pesa algo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Si usted es afligida y agobiada, no vayas al Fernet a buscar la solución. Anda al sagrario, anda a Jesús. Él te promete, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo. El Señor nos dice, yo les voy a sacar todos los yugos. No, cárguenlo. Y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio. Y aquí está la clave. La impaciencia y la soberbia es lo que hace insoportable el dolor. Si aprendemos de Jesús y somos pacientes y humildes, encontramos alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, entonces, mi cruz. Pues no una teoría, ¿cuál es tu cruz? Evidentemente, muchas veces, a uno le da vergüenza pensar en su cruz. Porque uno mira al mundo y dice, caray, soy de los que menos sufren el mundo. Incluso cuando lo paso mal. Porque uno puede pensar que es lo peor que me pasó en mi vida y la verdad que comparado con muchísima gente, pero no es cuestión de compararse, pero es cuestión de dar, yo en mi cruz, a ver, lo que me cuesta, no sé, cansancio, desganas, sueño, dolores, limitaciones físicas, lo que no me sale, fallos, enojos, fracasos, dolores, de lo que sea, pobreza, incomodidad, malos tratos, incomodidades, alergia, lo que molesta de personas. ¿Y cuántas veces, varias veces me han dicho alguna chica,
de alguna cosa, dice, lo hace cualquier persona y no me molesta. Lo hace mi hermana y me vuelve loca. Y sí, hay cosas que nos molestan selectivamente, y bueno, no pasa nada. El clima, la incomodidad, nos podemos poner la lista lo que quieras. Bueno, pero ¿cuánto nos duele eso? Evidentemente depende de muchos factores. ¿Cuánto duele los dolores? Físicamente, sensiblemente, emocionalmente, pues dolores de todo tipo. Esa dimensión subjetiva de la cruz, que es lo que me duele, ¿de qué depende? Y depende de muchas cosas, depende de la sensibilidad. Hay gente más dura que le duelen menos las cosas, hay gente más sensible que le duele más. Como todo lo que es cóncavo de un lado es convexo del otro, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La gente más sensible sufre más los dolores y disfruta más las cosas buenas. Claro, o sea, todo tiene su lado. La gente que sufre menos el dolor también disfruta menos lo bueno. Pero bueno, ¿de qué más depende? Depende de la humildad. Cuando uno es humilde pesan menos las cosas, de la virtud de la fortaleza, del estado de ánimo, de la paciencia, de la visión sobrenatural que tenemos, como lo vemos a Dios en eso, de la esperanza que tenemos respecto a ese asunto, del abandono en Dios. Hay una medida, síntoma de cómo nos afecta, que es la tristeza, el mal humor, el enojo, la amargura, el sentimiento de satisfacción, o sea, todas esas distintos tipos de emociones muy variadas. Es inquietud, molestia, sentimiento de vacío, desazón, incomodidad, soledad. O sea, cosas que sentimos ante el dolor de lo que sea, que son síntomas ante los que hemos de reaccionar cristianamente. Ese dolor que se siente debería ser causa de unión con Dios. Si siempre hemos de estar unidos a Dios, ¿cuánto más cuando lo pasamos mal? Este es el asunto. Hijos de Dios somos siempre, pero qué importante que es considerar la filiación divina cuando lo pasamos mal. Vamos a reconocer la cruz concreta, esa, la normal que te toca, que nos toca. Es ahí donde tenemos que entregarnos. Abrazate a la cruz. El Papa habló precisamente ayer. Te recomiendo vivamente el mensaje del Papa a los jóvenes de Eslovaquia, porque habló de 3 temas. Habló abundantemente del amor, del no al amor de descarte, al amor definitivo, etc. Espectacular. Después habló de la confesión, y habló bastante de la confesión, la importancia de la confesión en nuestra vida. Y en tercer lugar habló de abrazar la cruz. Que déjame ver si consigo encontrarlo. Porque lo que suele pasar es que uno, cuando lo busca, no lo encuentra. Pero Pablo hablaba de abrazar la cruz. Lo que importante que es abrazar la cruz. Decía el Papa, es al final, muy poquito. Dice, me han preguntado cómo animar a los jóvenes para que no tengan miedo a abrazar la cruz. Abrazar es un verbo hermoso. Abrazar ayuda a vencer el miedo. Cuando somos abrazados recuperamos la confianza en nosotros mismos y en la vida. Entonces, dejémonos abrazar por Jesús. Mi papá le da vuelta. Dice, ¿cómo abrazar la cruz? Y dice, dejarse abrazar por Jesús. Porque cuando abrazamos a Jesús, volvemos a abrazar la esperanza. La cruz no se puede abrazar sola. El dolor no salva a nadie. Es el amor lo que transforma el dolor. Por eso la cruz se abraza con Jesús. Nunca solos. Si se abraza a Jesús, renace la alegría. Y la alegría de Jesús en el dolor se transforma en paz.
Bueno, el abrazar al Señor, el buscarlo a Él, el abrir el corazón, que es importante. Estaba dando la comunión en un colegio y una chica, la comunión me impresionó, porque venía, pero no es que venía con alguna lágrima, venía con los ojos hinchados de llorar, ¿no? Entonces terminó la misa y la mando a llamar. Yo la conocía, casi, porque no tiene ese curso. Digo, fulanita, ¿qué te pasa? Me dice, estoy angustiada. Digo, ¿por qué? La presión del estudio. Y digo, che, ¿quién? ¿Tus padres te presionan mucho para que estudies? Dice, no, yo misma. ¿Y cuál es el problema? Te llevas muchas materias. Me dice, no, física. Digo, che, ¿y hablas con alguien de tus problemas? No. Que evidentemente los problemas, si uno no abre el corazón, pesan 100 veces más. Lo primero es abrir el corazón con el Señor en la oración. Porque uno entonces no descubre Entonces le digo, che, podés ser santa sin saber física. O sea, no hace falta saber física para ser santa. Poder ser feliz llevándote física. No te mucho en física, ¿puedo ser feliz? O sea, no dejes que... Bueno, claro, ¿cómo miramos la cruz? ¿Cómo? Digo, en este caso, evidentemente, no es una cruz trágica, pero estaba, claro, ponerla en su lugar y poderla, verla con espíritu cristiano. Y, bueno, ¿cómo miramos las cosas? ¿Cómo las...? Porque entonces, claro, pero entonces vemos las cosas con otro alivio. Tenemos que abrir el corazón, que es una de las grandes cosas para aprender a... Y perderle miedo a la cruz. Decía San José María, no es verdad que cuando dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz. O sea, no es verdad. Cuando te encontrás con tu Padre Dios ahí, cuando te dejas abrazar por Jesús, como diría el Papa Francisco, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, sufrimientos físicos o morales. Y concluía San José María, es verdaderamente suave y amable la cruz de Jesús. Ahí no pesan las penas, solo la alegría de saberse corredentores con Él. Señor, ayúdanos a vivir con espíritu cristiano, que exalta la Santa Cruz, que celebra en la Virgen, a la Virgen de los Dolores. Que entonces la cruz no le pesa, no le amarga. Pues Madre mía Inmaculada, Dios nos ha dado a la Virgen precisamente al pie de la cruz. Que la Virgen nos dé la generosidad y la fortaleza para estar sin miedo al pie de la cruz con el Señor, para ser capaces de ser felices también cuando nos toca llevar una partecita de la cruz de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.